Una joven salió de su hogar hacia una tienda cercana, a tan solo unos minutos de distancia, pero nunca regresó. Este hecho desató una intensa búsqueda policial que reveló pistas extrañas y desconcertantes. No obstante, el enigma permaneció sin solución durante décadas, hasta que la verdad se descubrió de manera inesperada, conmocionando a todos. Christy Besselman nació el 19 de abril de 1970 en Glen Ellyn, Illinois, una ciudad considerada entre las más seguras de la región. Vivía con su madre, 2 hermanos mayores y una hermana. Era una niña activa y sociable que disfrutaba pasar tiempo al aire libre y recorrer las calles del vecindario junto a otros niños. Su simpatía la hacía destacar en la escuela, donde no solo tenía muchos amigos, sino que también era muy querida por sus profesores. Además, estaba profundamente involucrada en actividades escolares. Jugaba voleibol y softball y llegó a ser elegida vicepresidenta de su clase. En el verano de 1985, cuando Christy tenía 15 años, tomaba clases de verano y pasaba sus ratos libres disfrutando con sus amigos. El 21 de julio, tras regresar a casa de la escuela a eso de las 3:30 de la tarde, decidió caminar hasta una tienda cercana para comprar un refresco y una barra de chocolate para ella y su madre. Como la tienda estaba a pocos minutos, su madre esperaba su regreso en breve. Sin embargo, el tiempo transcurrió y Christy no volvió. Al principio, su madre pensó que quizás se había encontrado con algunos amigos y se había distraído. En aquella época, sin teléfonos móviles, no había manera de localizarla de inmediato, por lo que solo le quedaba esperar. Sin embargo, al caer la noche, la preocupación se intensificó. Su madre comenzó a llamar a los amigos de Christy, pero ninguno la había visto ese día. Con desesperación creciente, decidió ir personalmente a la tienda y buscarla, revisando cada calle en el trayecto, pero no encontró señales de su hija. La familia continuó buscándola durante horas, y finalmente, a la 1:50 de la madrugada, su madre decidió llamar a la policía. Los agentes se unieron rápidamente a la búsqueda, comenzando por reconstruir los últimos pasos de Christy. Interrogaron al dependiente de la tienda, un hombre que conocía bien a Christy, ya que había sido su niñero cuando era pequeña. Él confirmó que la joven había estado en la tienda alrededor de las 4 de la tarde, donde compró unas barras de chocolate antes de marcharse. Según él, Christy parecía feliz y tranquila, sin mostrar señales de inquietud o peligro. Otros testigos también confirmaron haber visto a Christy en la tienda, pero nadie pudo precisar hacia dónde se dirigió después. La policía habló con sus amigos, explorando la posibilidad de que hubiera perdido la noción del tiempo al reunirse con ellos, pero ninguno la había visto ese día. El caso dejó perplejos a todos en Glen Ellyn. Lo que comenzó como una salida rutinaria a la tienda se convirtió en un misterio que mantuvo a la comunidad en vilo durante años, marcando profundamente a su familia y amigos. La policía no escatimó esfuerzos en la búsqueda de Christy, movilizando todos los recursos disponibles para rastrear cualquier rastro que pudiera llevar a su paradero. Comenzaron a peinar las calles y los alrededores, pero la noche había caído, lo que complicó significativamente las labores. Las linternas iluminaban cada rincón, pero el resultado era desalentador. No había señales de Christy, ni una sola pista o indicio que guiara a los agentes. A pesar de su tenacidad, la madrugada llegó sin cambios en el panorama. Cuando el sol comenzó a despuntar, un nuevo equipo de oficiales tomó el relevo, decidido a explorar enfoques diferentes. Entre ellos, un detective con experiencia sugirió reconstruir la posible ruta que Christy pudo haber tomado al ir de su casa a la tienda. Analizando la situación, concluyó que lo más lógico era que la joven hubiera usado el camino más corto, un atajo bien conocido por los niños del vecindario. Este atajo cruzaba un campo baldío cubierto de hierba alta que separaba la zona residencial de la tienda local y un McDonald's cercano. Mientras que los adultos evitaban ese terreno por el tiempo que requería rodearlo, los niños lo preferían, ya que un sendero estrecho se había formado por el constante tránsito. El detective decidió seguir ese sendero, revisando cada detalle con atención. A mitad del recorrido, algo entre la hierba llamó su atención. Un objeto que parecía fuera de lugar. Intrigado, se abrió paso entre la maleza y, para su horror, descubrió un cuerpo. Reconoció de inmediato que se trataba de Christy.
El detective llamó de inmediato a refuerzos y la escena se aseguró para que los especialistas forenses realizaran un análisis detallado. El equipo forense llegó al lugar y examinó minuciosamente cada rincón del área. Aunque buscaron exhaustivamente, no hallaron ninguna evidencia obvia, ni huellas, ni pertenencias personales, ni rastros claros del perpetrador. Sin embargo, los examinadores determinaron que Christie había sufrido 8 heridas de arma blanca y encontraron evidencia de una agresión sexual. Además, lograron recolectar material biológico del agresor, un hallazgo crucial que, lamentablemente, no podía ser procesado en ese momento debido a las limitaciones tecnológicas de 1985. Las pruebas de ADN aún estaban en sus etapas iniciales y no eran una herramienta común en las investigaciones criminales. Como resultado, la muestra fue cuidadosamente almacenada para un posible análisis en el futuro. Mientras tanto, la madre de Christie ofreció un detalle relevante para la investigación. Recordó que su hija llevaba un anillo de perlas el día de su desaparición, un accesorio que tenía un gran valor sentimental. Sin embargo, el anillo no estaba en el cuerpo ni en la escena del crimen. Los detectives consideraron la posibilidad de que el asesino lo hubiera tomado como un trofeo. Emitieron órdenes a todos los oficiales para que monitorearan las casas de empeño locales, por si el culpable intentaba vender el anillo. Con pocos elementos tangibles, la investigación giró hacia la identificación de posibles testigos. La policía entrevistó a varias personas que habían usado el sendero cercano al momento estimado del crimen. Sin embargo, ninguna de ellas reportó haber visto algo sospechoso. Esto resultaba particularmente inquietante, dado que el cuerpo de Christie se encontraba a escasos metros del sendero. Aunque estaba oculto por la hierba alta, la cercanía al camino hacía difícil comprender cómo nadie había notado algo inusual. El caso se volvía cada vez más desconcertante, dejando a los detectives enfrentando más preguntas que respuestas. El campo, que había sido testigo silencioso de un acto atroz, parecía no querer revelar sus secretos. La comunidad, profundamente afectada por lo sucedido, comenzó a cuestionarse su seguridad y a vivir con el temor de que un asesino aún estuviera suelto. Durante las investigaciones, los detectives descubrieron un dato desconcertante. A tan solo unos metros del lugar donde se encontró el cuerpo de Christie, una familia había estado celebrando una barbacoa en su patio trasero. La cercanía a la escena del crimen parecía ofrecer una oportunidad clave para obtener información, pero al interrogar a los presentes, todos aseguraron que no habían escuchado ni visto nada inusual. No hubo gritos, ruidos extraños, ni ningún indicio que despertara sospechas. Otro posible testigo era un empleado de una gasolinera situada a unos 60 metros del campo. Según su relato, había trabajado durante todo su turno ese día, sin percatarse de nada fuera de lo común. Estos testimonios, o más bien la ausencia de ellos, desconcertaron profundamente a la policía. Parecía imposible que nadie, a pesar de estar tan cerca, hubiera notado algo extraño en un crimen tan violento. Ante la falta de testigos claros, los investigadores comenzaron a reconstruir una posible teoría. El agresor probablemente había seguido a Christie desde la tienda hasta el campo, aprovechando un momento de vulnerabilidad. Otra posibilidad era que ambos se hubieran cruzado casualmente en el sendero. Según la hipótesis, el atacante habría guiado o forzado a Christie a adentrarse solo unos metros en la hierba alta, lo suficiente para ocultarse de la vista de cualquier transeúnte. Allí, en el silencio del campo, habría cometido el asesinato sin causar alboroto. Sin embargo, una inquietante pregunta persistía. ¿Por qué Christie no había gritado pidiendo ayuda? Esto llevó a los detectives a considerar la posibilidad de que conociera a su asesino. En un pueblo pequeño como el suyo, donde la mayoría de los residentes se conocían al menos de vista, esto no era una idea descabellada. Bajo esta premisa, la policía centró su atención en investigar a todos los hombres que hubieran tenido algún tipo de relación con Christie, desde amigos y conocidos hasta vecinos. Pero, para frustración de los investigadores, estas indagaciones no condujeron a ningún resultado concreto. Paralelamente, los detectives elaboraron una lista de posibles sospechosos basada en antecedentes penales. Incluyeron a hombres de la zona con historiales de crímenes violentos, especialmente aquellos relacionados con agresiones físicas o sexuales. Uno a uno,
Estos sospechosos fueron interrogados y sometidos a un escrutinio exhaustivo, pero ninguno pudo ser vinculado al asesinato de Christie de manera concluyente. La investigación se tornó un ejercicio de paciencia y persistencia. Durante meses, y luego años, las pistas parecían evaporarse tan rápido como surgían. Cada nuevo indicio llevaba a un callejón sin salida, dejando a los detectives frustrados y a la familia de Christie sin respuestas. La comunidad, por su parte, vivía con la incertidumbre de saber que el asesino aún estaba suelto. En 1988, 3 largos años después del asesinato, se produjo un avance inesperado. Para entonces, la ciencia forense había evolucionado significativamente, y las pruebas de ADN comenzaban a consolidarse como una herramienta revolucionaria en las investigaciones criminales. Los detectives decidieron aprovechar esta nueva tecnología y recopilar muestras de ADN de todas las personas que habían sido consideradas sospechosas en el caso de Christie a lo largo de los años. El llamado a cooperar fue bien recibido por la mayoría de los involucrados. Muchos de los hombres aceptaron proporcionar voluntariamente sus muestras, confiados en que esto les exoneraría de cualquier sospecha. Sin embargo, las comparaciones iniciales con la evidencia biológica recogida en la escena del crimen no arrojaron coincidencias. Fue entonces cuando surgió un giro inquietante. Dana Henry, un hombre de 34 años que vivía cerca del campo donde se encontró a Christie, se negó rotundamente a proporcionar su muestra de ADN. Henry ya había estado en el radar de la policía desde los primeros días de la investigación. Aunque en su momento negó cualquier implicación en el crimen, su negativa ahora levantó serias sospechas. ¿Por qué alguien inocente rechazaría someterse a una prueba que podría despejar cualquier duda sobre su inocencia? Este acto de resistencia despertó nuevas alarmas entre los detectives, que comenzaron a cuestionar más profundamente el papel de Henry en esta tragedia. La investigación, que hasta entonces había estado estancada, volvió a cobrar vida con esta nueva pista, dando a los detectives un renovado sentido de propósito y urgencia. ¿Estaban finalmente más cerca de desenmascarar al asesino de Christie? La respuesta parecía estar al alcance, esperando a ser descubierta en las profundidades de la verdad forense. La investigación del caso dio un giro significativo cuando la policía decidió obtener una orden judicial para forzar a Dana Henry a proporcionar una muestra de ADN. Pese a su resistencia inicial, Henry compareció en la audiencia correspondiente y reiteró vehementemente su inocencia. Sin embargo, su negativa a colaborar lo llevó a ser acusado de desacato al tribunal y fue encarcelado en una celda local durante varios días. Presionado por las circunstancias, finalmente cedió y accedió a entregar una muestra de ADN. Los resultados, sorprendentes para algunos, confirmaron que su ADN no coincidía con el material genético del asesino encontrado en la escena del crimen. Henry fue liberado inmediatamente, pero su calvario estaba lejos de terminar. Tras su liberación, declaró públicamente que había sido sometido a un trato humillante durante su detención. Según su relato, había sido obligado a permanecer en una celda sin ropa, una experiencia degradante que, según él, fue diseñada para quebrantarlo emocionalmente y forzarlo a cooperar. Henry también reveló el impacto financiero y social que el proceso tuvo en su vida. Estimó que había gastado cerca de $50,000 en honorarios legales, una cantidad que lo llevó a hipotecar su casa. Eventualmente, perdió la propiedad, y el estigma social asociado a la investigación lo aisló aún más. Amigos y familiares se distanciaron de él, muchos convencidos de que aún podía ser culpable, pese a las pruebas de ADN que lo exoneraban. Desesperado y enojado, Henry presentó una demanda contra el departamento de policía, alegando violaciones de sus derechos y daños irreparables a su reputación. Sin embargo, su demanda no prosperó, dejándolo aún más frustrado. Incluso años después, con su inocencia oficialmente reconocida, Henry seguía enfrentando el juicio de la opinión pública. Algunas personas en su comunidad continuaban viéndolo con sospecha, lo que amplificó su sensación de derrota. En entrevistas posteriores, confesó que el incidente había destruido su vida, pese a que nunca fue acusado formalmente de ningún delito. Mientras tanto, el caso de Christie permanecía sin resolver. Durante otro año, los detectives no lograron avances significativos, y el caso parecía haberse enfriado nuevamente. Pero en 1989, un desarrollo inesperado lo devolvió al centro de atención.
un juez emitió una orden de restricción contra un hombre local llamado Willis, quien llevaba años bombardeando a la familia de Christie con supuestas pistas sobre el asesino. Willis había comenzado a contactar a los familiares de Christie a finales de 1985, alegando tener información crucial sobre el caso. En repetidas ocasiones, proporcionó datos que, tras ser investigados por la policía, resultaron ser falsos o completamente irrelevantes. Este comportamiento persistente y obsesivo agotó emocionalmente a la familia, que finalmente presentó una denuncia. La orden judicial prohibió a Willis contactar nuevamente a los familiares, pero su comportamiento errático llamó la atención de los investigadores. Decididos a aclarar cualquier vínculo, la policía abrió una investigación sobre Willis. Sin embargo, tras examinar a fondo su historial y posibles conexiones con el crimen, no encontraron ninguna evidencia que lo implicara. Con el tiempo, el caso volvió a quedarse en punto muerto. En el año 2000, las autoridades tomaron una nueva medida. Subieron el perfil de ADN del asesino a la base de datos del FBI. Aunque en ese momento no se encontraron coincidencias, esta acción aseguraría que cualquier individuo cuyo ADN ingresara en el sistema en el futuro sería automáticamente comparado con el perfil. Sin embargo, durante los siguientes años, los esfuerzos por resolver el caso continuaron siendo infructuosos. Décadas pasaron y el caso se mantuvo frío. La policía ocasionalmente reabría la investigación, persiguiendo nuevas pistas o tecnologías forenses, pero nunca lograron acercarse al culpable. Los detectives originales se jubilaron o fueron reasignados, dejando el caso en manos de nuevos equipos que enfrentaban el desafío de resolver un misterio de más de 30 años. Finalmente, en 2015, ocurrió algo completamente inesperado. La base de datos del FBI emitió una alerta. El perfil de ADN del asesino de Christie coincidía perfectamente con una muestra recién ingresada. El ADN pertenecía a un hombre de 62 años llamado Michael Jones, residente de un pequeño pueblo llamado Champaign, a unas 150 millas de la casa de Christie. Jones había ingresado al sistema tras ser arrestado por un caso de violencia doméstica. Su esposa lo había denunciado, y, según una ley de Illinois promulgada en 2002, cualquier sospechoso de un delito debía proporcionar una muestra de ADN como parte del proceso legal. Curiosamente, esta ley había sido impulsada por el fiscal del condado donde se cometió el asesinato de Christie, motivado en parte por la frustración de no haber podido resolver este caso. Después de más de 3 décadas de incertidumbre, el caso de Christie finalmente parecía estar cerca de llegar a una resolución. Tan pronto como los investigadores confirmaron la coincidencia de ADN, tomaron medidas inmediatas para examinar a fondo la vida y antecedentes de Michael Jones. Lo primero que sorprendió a los detectives fue que su nombre nunca había sido mencionado en ninguna etapa del caso. No figuraba como sospechoso, testigo ni tenía ninguna relación aparente con la investigación. Los agentes simplemente no sabían de su existencia. Esta revelación desató una serie de interrogantes. ¿Cómo había permanecido completamente fuera del radar durante todos esos años? ¿Por qué no había sido vinculado antes a un crimen tan grave? Michael Jones no era un desconocido para la ley. De hecho, tenía un largo y oscuro historial delictivo. Su primer encuentro con las autoridades ocurrió a mediados de los años 70, cuando fue acusado de agredir a una mujer. A pesar de la gravedad del delito, inexplicablemente logró evitar enfrentar consecuencias serias por su comportamiento. Un año después, volvió a cometer otro acto de violencia, esta vez contra una mujer de 27 años a quien agredió brutalmente, dejándola malherida en el estacionamiento de un hospital. La policía no tardó en emitir una orden de arresto en su contra, pero, sorprendentemente, Jones se entregó voluntariamente, sin resistirse. Durante su juicio, Jones mostró un comportamiento ambiguo. Expresó un arrepentimiento aparentemente genuino por sus acciones y explicó que se entregó porque, según él, tenía un gran respeto por la ley. También alegó tener serios problemas de salud mental, lo que, según sus palabras, justificaba sus acciones. Sin embargo, los expertos no compartieron su opinión. Un psiquiatra independiente evaluó su condición y determinó que estaba plenamente consciente de lo que hacía en el momento del crimen. En consecuencia, fue sentenciado a entre 10 y 20 años de prisión. Sin embargo, a pesar de la gravedad de sus delitos,
Jones fue liberado antes de tiempo, gracias a su comportamiento ejemplar durante su encarcelamiento. Solo cumplió 6 años de condena y fue puesto en libertad en 1983, 2 años antes del brutal asesinato de Christie. Lo que realmente agregó una capa de indignación al caso es que la víctima de Jones, aquella mujer que había sido atacada en 1976, nunca fue informada sobre la liberación anticipada de su agresor. Posteriormente, ella afirmó que, de haber sabido que Jones estaba en la calle, habría hecho todo lo posible para impugnar su liberación. Esta falta de comunicación dejó un sentimiento de impotencia y miedo en la víctima, quien nunca imaginó que su agresor podría estar nuevamente en libertad tan pronto. Tras su liberación, la vida de Jones tomó un giro extraño. En 1984, un año después de salir de prisión, contrajo matrimonio, pero su relación no duró mucho. En 1994, su primera esposa lo dejó y, como resultado, obtuvo una orden de restricción contra él. El motivo principal de su ruptura fue el comportamiento extraño y preocupante de Jones hacia una de las familiares jóvenes de su esposa. Aunque esta actitud era alarmante y levantaba muchas sospechas, no se presentaron cargos formales contra él, lo que permitió que continuara viviendo libremente sin que se tomaran medidas más severas. No mucho tiempo después, en 1999, Jones fue arrestado nuevamente, esta vez por agredir a un familiar de su nueva novia. A medida que los detectives profundizaban en su vida, descubrieron que tenía una peculiar costumbre de hacer largos viajes en motocicleta solo. Jones solía visitar a sus familiares en Chicago y pasaba por diferentes pueblos en su ruta. Es posible que, durante uno de estos viajes, hubiera pasado por la zona donde vivía Christie. Si ese fue el caso, esto podría explicar por qué nunca fue considerado como sospechoso. Como solo pasaba unas pocas horas en cada localidad, rastrear su presencia en el área habría sido extremadamente complicado para los investigadores. Cuando los detectives se acercaron a la madre de Christie para hablarle sobre Michael Jones, ella no reconoció el nombre. Nunca había oído hablar de él, y en ese momento no le prestó mucha atención al asunto. En los más de 30 años desde el asesinato de su hija, la policía había contactado a la madre en numerosas ocasiones, generalmente para hacer preguntas que, en su mayoría, no parecían conducir a nada concreto. Por lo tanto, cuando le mencionaron a Jones, pensó que solo se trataba de una consulta rutinaria más. Sin embargo, todo cambió cuando los investigadores obtuvieron una nueva muestra de ADN de Michael Jones mientras estaba en prisión por otro delito, y la prueba finalizó confirmando lo que hasta entonces parecía un misterio sin resolver. Michael Jones era, de hecho, el asesino de Christie. La noticia dejó a la madre de Christie atónita. Aunque sabía que la justicia tarde o temprano encontraría al responsable, el hecho de que finalmente se pudiera poner fin a tantos años de dolor y sufrimiento fue un alivio enorme. Los detectives, luego de confirmar la identidad del asesino, visitaron a la madre de Christie en persona para darle la noticia. Después de más de 3 décadas de incertidumbre y angustia, el hombre que había destrozado su vida y la de su hija finalmente había sido atrapado. Aunque nunca podría recuperar el tiempo perdido ni borrar el sufrimiento causado, al menos podía tener la tranquilidad de saber que la justicia había sido servida. Este desarrollo trajo consigo una reflexión importante sobre el sistema de justicia y las fallas en su aplicación. Michael Jones, un hombre con un historial de violencia y comportamiento errático, nunca debió haber estado libre. La falta de comunicación con las víctimas, las decisiones judiciales que favorecieron su liberación anticipada y la impunidad con la que operó durante años subrayan las deficiencias en los mecanismos legales que deberían haber prevenido tragedias como la de Christie. Sin embargo, al final, la verdad salió a la luz y la justicia alcanzó, aunque tarde, al culpable de uno de los crímenes más atroces de la comunidad. Antes de que los detectives pudieran presentar cargos formales contra Michael por el asesinato de Christie, decidieron hablar con su exnovia, quien les proporcionó una visión más detallada sobre la personalidad y comportamiento de Michael. Según su relato, Michael tenía un temperamento extremadamente volátil. Podía ser una persona tranquila y calmada en un momento, pero de repente estallaba en un ataque de ira sin que existiera una razón clara o justificable para ello. Esta naturaleza impredecible preocupaba a quienes lo rodeaban, pues no sabían en qué momento podría explotar su furia.
Además, la exnovia reveló que Michael estaba profundamente obsesionado con los libros de detectives y los programas de crímenes que se transmitían en la televisión. Su fascinación por los casos criminales no solo indicaba un interés en el tema, sino que también sugería que podría haber estado buscando formas de aprender cómo cometer crímenes sin ser atrapado. Este comportamiento despertó aún más las sospechas de los investigadores, quienes comenzaron a considerar la posibilidad de que Michael no solo estuviera involucrado en el asesinato de Christie, sino que pudiera ser responsable de otros crímenes sin resolver. Sus viajes frecuentes en solitario, su historial de tendencias delictivas y su obsesión con los detalles de la resolución de crímenes le daban el perfil de alguien que podría haber estado operando de manera meticulosa y calculada. Los detectives se dieron cuenta de que sus conocimientos sobre crímenes podían haberle dado las herramientas necesarias para cubrir sus huellas y evitar que la policía pudiera rastrear sus movimientos. Todo esto ayudó a construir el caso en su contra, sugiriendo que Michael podría ser un criminal con un profundo conocimiento de cómo evitar ser capturado. El 18 de septiembre de 2015, después de una investigación exhaustiva, la policía acusó formalmente a Michael del asesinato de Christie. Sin embargo, Michael negó cualquier implicación en el crimen. A pesar de las pruebas que indicaban su culpabilidad, él continuó insistiendo en su inocencia, lo que llevó a que el caso finalmente fuera llevado a los tribunales. El proceso judicial, sin embargo, no fue rápido. Se extendió durante 3 largos años de tensas expectativas y preparación. El juicio no comenzó hasta 2018, y durante ese tiempo, la familia de Christie, así como los investigadores, aguardaban pacientemente la oportunidad de obtener justicia. Los fiscales solicitaron una sentencia de cadena perpetua para Michael, basándose en la gravedad del crimen y la falta de remordimiento que mostró. Sin embargo, al final, Michael tomó la decisión de declararse culpable a cambio de una sentencia menos severa. Como parte del acuerdo, se le permitió evitar revelar los detalles específicos sobre cómo cometió el asesinato, lo que fue visto como una pequeña concesión para cerrar el caso de manera más rápida. La evidencia de ADN fue clave en la condena de Michael. Aunque no confesó plenamente, las pruebas científicas no dejaron lugar a dudas sobre su culpabilidad. El juez dictó la sentencia final, condenando a Michael a 80 años de prisión, con la posibilidad de optar por la libertad condicional no antes de 2095. Esta condena aseguraba que, en términos prácticos, Michael probablemente nunca volvería a caminar libre fuera de una prisión. La familia de Christie expresó su agradecimiento hacia los investigadores por finalmente cerrar el caso que había dejado una marca indeleble en sus vidas. La madre de Christie, en particular, no pudo evitar expresar su frustración por la liberación anticipada de Michael en 1983. Ella señaló que, si él hubiera cumplido su condena completa de 10 años, su hija nunca habría sido atacada y, posiblemente, seguiría viva en la actualidad. Esta reflexión trágica arrojó una luz sobre los peligros de un sistema de justicia que permite que criminales peligrosos sean liberados antes de tiempo. En un giro inesperado, Henry, el hombre que originalmente fue sospechoso del asesinato, también asistió al juicio de Michael. Durante una entrevista posterior, Henry compartió el profundo impacto que las acusaciones falsas tuvieron sobre su vida. A pesar de que el verdadero culpable había sido finalmente identificado y llevado a juicio, Henry reveló que, décadas después del incidente, aún no se había recuperado por completo. Las acusaciones arruinaron su vida, y la mancha sobre su nombre nunca se borró por completo. Aunque esperaba que el juicio y la condena de Michael le proporcionaran un cierre emocional, Henry confesó que, en realidad, el proceso no lo ayudó a sanar. Más aún, Henry dejó claro que, a lo largo de todos esos años, nadie del departamento de policía jamás se disculpó con él ni reconoció el daño que le causaron al implicarlo erróneamente en el crimen. Nadie asumió la responsabilidad por el sufrimiento que él y su familia vivieron debido a los errores cometidos por las autoridades en su investigación inicial. Este caso, lleno de giros y errores del sistema de justicia, subraya la importancia de una investigación exhaustiva y la necesidad de que las víctimas y las personas involucradas en situaciones tan traumáticas reciban el trato adecuado. A lo largo de los años, se demostró que, incluso cuando la verdad finalmente sale a la luz, las heridas emocionales no se curan fácilmente.
Las vidas de todos los involucrados en este caso fueron alteradas irreparablemente, y aunque la justicia finalmente se logró, el costo emocional fue innegable. Si tienes pensamientos o reflexiones sobre esta historia, no dudes en compartirlos en la sección de comentarios. Además, si te ha gustado el video y el análisis de este caso, no olvides presionar el botón de me gusta y suscribirte para más contenido. Gracias por tomarte el tiempo de ver este video y por ser parte de esta reflexión.